En lo alto de San Pedro Garza García, las luces de la ciudad se extendían como un océano dorado bajo la noche. Desde la terraza de una cobertura rodeada por cristales inmaculados, Mateo Valenzuela observaba el horizonte sin verlo realmente. El silencio era absoluto, apenas roto por el zumbido del aire acondicionado y el destello helado del mármol blanco. Todo allí parecía diseñado para impresionar, no para sentirse vivo. En el reflejo de los ventanales, su propio rostro serio parecía otro mueble, más caro, funcional, sin alma. Dentro, una mesa de comedor larga y brillante aún mostraba los restos impecables de un banquete. Platos vacíos de porcelana, copas alineadas como soldados, una botella de vino francés de 10.000 pesos. Alrededor, 3 inversionistas reían de un chiste sin gracia buscando la aprobación del anfitrión. Pero Mateo solo asintió, con la precisión de quien calcula rendimientos, no emociones. Su padre, sentado al extremo opuesto, intentaba cortar un pedazo de pan duro, temblando ligeramente. Don Aurelio vestía un suéter de lana gastado y una mirada cálida pero desubicada en ese entorno de lujo gélido. Cuando su mano temblorosa alcanzó una copa, el cristal se resbaló y cayó. El vaso explotó contra el suelo, un sonido seco que apagó todas las risas. Los inversionistas se quedaron inmóviles. Mateo cerró los ojos lentamente, exhalando por la nariz. Ese pequeño accidente, insignificante para cualquiera con corazón, para él fue una afrenta pública. Aquí no estamos. En un taller, papá, dijo Mateo casi sin mover los labios. Las palabras frías como cuchillas fueron seguidas de un silencio insoportable. Aurelio, confundido, se inclinó a recoger los pedazos, pero un sirviente lo detuvo discretamente. El viejo murmuró una disculpa con voz quebrada. Los ojos de Mateo se clavaron en la mancha del vino derramado como si fuera un defecto en un informe financiero. La tensión flotó en el aire como humo espeso. Los invitados intentaron retomar la conversación, pero el ambiente había muerto. Don Aurelio miró a su hijo con la tristeza silenciosa de quien sabe que ya no pertenece al mismo mundo. Mateo, en cambio, veía en ese reflejo una debilidad imperdonable, un fallo en la perfección que él había construido a lo largo de su vida corporativa. En su mente solo cabía una conclusión: el error debía ser eliminado. Esa noche, la cobertura, con su vista panorámica y su minimalismo quirúrgico, se volvió una prisión emocional. Mateo caminó entre los cristales mientras las sombras de la ciudad industrial se proyectaban en el suelo. Desde allí podía ver las chimeneas a lo lejos, recordándole el lugar donde había crecido, entre serrín y olor a barniz. Sacudió esa imagen como quien se libra del polvo. El éxito no tiene nostalgia, se dijo en voz baja, volviendo a su copa. Don Aurelio pasó desapercibido hacia el balcón. Su silueta se reflejó en los ventanales. Un hombre frágil, empequeñecido por el lujo. Tocó el vidrio con los dedos, mirando las luces lejanas de la periferia donde el ruido aún era vida. En su rostro se mezclaban la confusión y un pequeño brillo de esperanza, como si esperara que su hijo se acercara. Pero Mateo no lo hizo. Permaneció inmóvil, analizando un correo en su teléfono. «Lo siento, Mateo», susurró Aurelio, casi inaudible. No quise romperlo. Su voz se perdió entre los sonidos lejanos de la ciudad, sin obtener respuesta. Mateo apretó los labios, pero no dijo nada. Solo levantó la copa con gesto tenso, brindando en silencio por la eficiencia, por el control, por un orden donde el amor no encajaba. Esa fue la fractura, el gesto que inició todo. Una copa rota, una mirada fría y un silencio que selló el destino de ambos. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Escribe en los comentarios y suscríbete para no perderte esta historia. A la mañana siguiente, el sol apenas rozaba los cristales de la cobertura cuando Mateo ya estaba listo. Vestía un traje gris impecable,
camisa blanca almidonada y corbata de seda italiana. Su rostro, marcado por líneas de tensión crónica, no mostraba remordimiento. En el estacionamiento subterráneo, el Mercedes negro relucía bajo las luces LED. Don Aurelio esperaba en el asiento del copiloto, con su casaco de lana raído y una pequeña caja de herramientas en las manos. No entendía del todo el viaje, pero confiaba en las palabras de su hijo. Mateo condujo en silencio por las avenidas impecables de San Pedro Garza García. Casas con jardines perfectos, autos de lujo, estacionados como trofeos. La ciudad de Monterrey se desplegaba a su alrededor, un símbolo de progreso donde él había escalado desde la pobreza. Recordaba vagamente el olor a madera y sudor de la infancia cuando ayudaba a su padre en el taller. Eso era antes, pensó, acelerando hacia la periferia industrial. El cambio de paisaje era gradual pero brutal, del verde al gris, del silencio al estruendo de camiones. Don Aurelio miró por la ventana, sus manos temblorosas aferradas a la caja. «¿A dónde vamos, mijo? ¿Al doctor?», preguntó con voz suave. Mateo respondió seco. «Es algo mejor, papá. Un lugar donde te cuidarán bien. No te preocupes». La mentira se le atascó en la garganta, pero la repitió mentalmente como un mantra corporativo. La carretera se volvía polvorienta, flanqueada por fábricas abandonadas y montones de chatarra oxidada. El aire se llenó de humo y ruido metálico. El beco sin salida apareció al final de una calle de terracería. Basura acumulada en pilas altas, ratas correteando entre plásticos. Mateo detuvo el auto con un frenazo brusco. «Bájate aquí», ordenó sin mirarlo. Don Aurelio obedeció confundido cargando su caja. «Pero, ¿y tú? ¿No vienes?». Mateo negó con la cabeza. «Es un asilo de lujo, papá. Te recogerán pronto». Las palabras sonaron huecas incluso para él. Cerró la puerta y arrancó, dejando al viejo solo en la polvareda. Desde el retrovisor, Mateo vio la figura menuda de su padre menguando. Aurelio levantó la mano en un adiós tembloroso, pero el auto ya giraba la esquina. En ese momento, algo se quebró en el CEO, pero lo reprimió como un error en una hoja de cálculo. Volvió a la autopista, el aire acondicionado enfriando su sudor frío. En su mente, justificaba. Es por su bien. No produce. Atrapalla. La ciudad rica volvía a envolverlo, pero el vacío crecía. Horas después, en su oficina del centro de Monterrey, Mateo revisaba contratos millonarios. Su empresa de logística movía contenedores por todo México, facturando 500 millones de pesos al año. Fotos de él en eventos de élite decoraban las paredes. Sonrisas falsas, apretones de manos con políticos, pero solo en el silencio de la sala ejecutiva. El recuerdo del rostro de su padre lo asaltaba. Sacudió la cabeza, enfocándose en un email sobre un proyecto de shopping en la periferia. Don Aurelio, abandonado, se sentó en una piedra entre la basura. Sus manos calosas acariciaron la caja de herramientas, reliquia de 30 años como marceneiro. Recordaba a Mateo niño, tallando su primer juguete de madera. «Eres fuerte, mijo», le decía entonces. Ahora el frío del atardecer calaba sus huesos. En lugar de llorar, se levantó, siguiendo un haz de luz filtrado entre escombros. Caminó con paso lento pero decidido, su dignidad intacta. El rastro lo llevó a una grieta camuflada bajo pilas de neumáticos viejos. Empujó una plancha metálica y descendió por escaleras improvisadas. El olor a tierra húmeda y pintura fresca lo envolvió. De pronto, luces cálidas iluminaron un túnel, decorado con mosaicos de botellas recicladas. Voces lejanas reían. Aurelio parpadeó, incrédulo. Había encontrado la ciudad de los espejos, un laberinto subterráneo construido por descartados como él. Allí abajo, la comunidad bullía de vida. Paredes de cartón prensado formaban casas con techos de lonas coloridas. Un mercado improvisado ofrecía comida de huertos hidropónicos. Ancianos tejían redes, artistas pintaban murales en metal rescatado.
Una mujer de 50 años, con cicatrices en las manos, lo vio y sonrió. «Bienvenido, abuelo. ¿Qué traes?» Aurelio mostró su caja. Herramientas para ayudar. Ella lo guió adentro, donde el calor humano disipaba el frío exterior. Mateo, ajeno a todo, cenó solo en un restaurante de 5 estrellas. El filete era perfecto, el vino exquisito, pero tragaba con dificultad. Su teléfono vibró. Un video de seguridad viral. Cámaras de una fábrica cercana captaban el abandono. «Hijo rico deja a padre en basurero», decía el titular en redes. Los likes y shares explotaban. Su imagen impecable se resquebrajaba. Sudó, llamando a su asistente. «Maneja esto, di que fue un malentendido». Pero el video se multiplicaba. Noticias locales lo recogían. CEO de Valenzuela Logística abandona a su padre en Monterrey. Mateo sintió el pánico subir. No era solo vergüenza, era un vacío que lo devoraba. Recordó las noches de niño cuando Aurelio lo cargaba tras un día de trabajo. «Eres mi orgullo», decía. Ahora él era el verdugo. Se sirvió otro trago, mirando el skyline desde la ventana. La culpa lo carcomía por primera vez. En la ciudad de los espejos, don Aurelio ya tallaba una silla rota para un vecino. Sus manos trémulas recuperaban firmeza con la madera familiar. Niños lo rodeaban, fascinados. «Mira, abuelo hace magias», gritaban. El líder de la comunidad, un exarquitecto expulsado por deudas, le dio palmadas en la espalda. «Aquí nadie es basura. Eres el maestro Marceneiro ahora». Aurelio sonrió, los ojos miel brillando. Por primera vez en años se sentía útil. Mateo pasó la noche en vela, revisando perfiles de redes. Comentarios lo destrozaban. «Monstruo con traje caro». Llamó a abogados, pero el daño estaba hecho. Al amanecer, tomó una decisión impulsiva: buscar a su padre. Contrató un detective privado por 50,000 pesos. «Encuéntrenlo en la periferia. Rápido». Salió en su auto, el corazón latiéndole con fuerza inusual. La ruta inversa lo llevó de nuevo al gris industrial. Mientras tanto, en el subsuelo, Aurelio compartía historias alrededor de una fogata. Fuego crepitante iluminaba rostros curtidos. «Mi hijo es exitoso, pero olvidado lo que fuimos», contó con voz pausada. Los oyentes asintieron, compartiendo sus propios abandonos. Una joven madre, huyendo de violencia, le tomó la mano. «Aquí reconstruimos, abuelo». La conexión nacía, tejida de dolores compartidos y esperanza mutua. Mateo llegó al beco, bajando del auto con traje arrugado. Preguntó a vagabundos, revisó basureros. Nada. El detective llamó. Pistas. De un túnel oculto. Podría estar en una comunidad ilegal. Mateo sintió ira mezclada con alivio. Condujo hacia allí, sorteando patrullas. El sol quemaba el asfalto, reflejando su caos interno. «¿Qué he hecho?», murmuró, apretando el volante hasta doler. En la superficie, rumores corrían. La prefeitura había detectado la ciudad oculta vía drones. «Terreno para shopping center financiado por Valenzuela», decían documentos. Mateo lo ignoraba, pero su empresa estaba en el centro. Bajó por la entrada. Encamuflada, linterna en mano, el traje manchado de barro. El descenso era claustrofóbico, pero persistió. Voces lejanas lo guiaban como un imán emocional. Al fondo, la luz cálida lo cegó. Vio murales brillantes, huertos iluminados por LED reciclados. Gente lo miró con desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó un guardia improvisado. «Busco a mi padre, don Aurelio». La noticia corrió. Mateo avanzó, el corazón en la garganta. Allí, en un taller de madera, vio a su padre, rodeado de admiradores, tallando con precisión renovada. No era un despojo, era un rey. El contraste golpeó a Mateo como un puñetazo. Su padre, con el casaco sucio pero ojos vivos, reía con extraños. Él, el millonario, se sentía el intruso. Aurelio lo vio y se congeló. «Mijo».
El silencio cayó pesado. Mateo balbuceó: «Te traje de vuelta», pero los residentes murmuraron airados. La tensión crecía, un nudo de emociones crudas. Mateo intentó acercarse, pero una mujer lo detuvo. «Tú lo tiraste como basura. ¿Ahora qué? ¿Él quieres?» Él tartamudeó excusas, pero el vacío en su pecho se expandía. Vio las manos de su padre, ahora fuertes en la madera, y sintió envidia. Cómo un basurero le daba más que su imperio. Lágrimas picaron sus ojos por primera vez en décadas. Don Aurelio se levantó lentamente, caja en mano. «Ven, siéntate». Lo guió a un banco improvisado. Los demás observaban cautos. Mateo se sentó, rígido. «Perdóname, papá, fue un error». Aurelio negó con la cabeza. «No error, lección». Compartieron un pan, duro, el primer gesto de conexión real en años. La ciudad subterránea vibraba alrededor, testigo silenciosa. Pero la paz duró poco. Noticias llegaron. Excavadoras se acercaban. La prefeitura, alertada por el video, planeaba demoler para el shopping. Mateo palideció. Su empresa financiaba eso con 200 millones. El conflicto externo estallaba, forzando una elección. Internamente, su armadura se agrietaba. ¿Lucro o redención? Los residentes se organizaron. Aurelio calmó a todos. «Construimos de nuevo si hace falta». Mateo por primera vez sintió orgullo verdadero. Ayudó a reforzar entradas, manos limpias manchadas de tierra. El vínculo renacía en el sudor compartido, diálogos cortos pero profundos. «¿Por qué me dejaste?», preguntó Aurelio. Mateo confesó: «Tenía miedo de parecer débil». La noche cayó con sirenas lejanas. Mateo no durmió, atormentado por visiones de infancia. Recordaba al padre cargándolo a casa exhausto, cantando rancheras. «Eres todo para mí», decía. Ahora entendía. Él era el pobre, vacío de raíces. La tensión subía, conexión afectiva se fortalecía en la adversidad. El amanecer trajo el rugido de motores pesados. Excavadoras amarillas avanzaban por la terracería, escoltadas por policías y funcionarios de la prefeitura. En la superficie, drones zumbaban capturando todo para las noticias. La ciudad de los espejos temblaba ante la amenaza inminente. Residentes emergían de las entradas ocultas, rostros decididos, carteles improvisados en mano. «Aquí vive gente, no basura». Don Aurelio lideraba, con su caja de herramientas al hombro. Mateo salió primero, bloqueando el paso de la primera máquina. Su traje sucio de barro contrastaba con los uniformes impecables. «¡Paren! ¡Esto no es terreno vacío!», gritó a los operadores. Cámaras de celulares y periodistas lo enfocaban. El ingeniero jefe bajó de un pick-up. Órdenes municipales, proyecto de shopping financiado por su empresa, señor Valenzuela. La ironía lo golpeó como un mazazo. Todos lo miraban, expectantes. El líder comunitario se acercó. «Ellos nos dieron hogar, tú nos lo quitas». Mateo tragó saliva, el peso de su vida cayendo sobre él. Miró a su padre, que observaba desde atrás con ojos miel serenos. El ruido de las máquinas ahogaba todo, pero en su mente retumbaban recuerdos, el abandono, la caja solitaria. No podía huir más. Tomó el megáfono de un reportero. «Escuchen todos», vociferó Mateo, voz quebrada por primera vez. «Soy Mateo Valenzuela, CEO de la empresa que financia esta demolición. Pero también soy el hijo que abandonó a su padre aquí, como si fuera basura». Silencio cayó. Policías dudaron. Periodistas grababan febrilmente. Pensé que el éxito era dinero y estatus. Pero mi padre, don Aurelio, me enseñó lo contrario. Don Aurelio avanzó entre la multitud, manos temblorosas pero firmes. «Mijo», murmuró. Mateo continuó, lágrimas surcando su rostro rígido. «Lo traje a este basurero porque rompía mi imagen perfecta. Olvidé que él me dio todo. Manos para trabajar, el corazón para amar». La multitud murmuró conmovida. Un policía bajó el arma.
El clímax se cernía, emocional y visceral. Las excavadoras se detuvieron, motores al ralentí. Mateo se arrodilló ante su padre, ignorando el barro. Perdóname, papá, fui un monstruo con traje caro. Tú encontraste vida aquí, donde yo solo veo costos. Cámaras captaban cada segundo. Don Aurelio lo miró largo, sin rencor. Levántate, hijo. Todos fallamos, pero el perdón reconstruye. La declaración transformaba todo. Mateo se puso de pie abrazando a su padre por primera vez en años. El viejo susurró: no soy carga, soy raíz. La multitud aplaudió, espontáneo. Periodistas transmitían en vivo: hijo rico salva ciudad oculta. Mateo giró al ingeniero: cancelen el proyecto. Mi empresa lo financia, yo lo detengo. Firmó un documento improvisado allí mismo, renunciando a los 200 millones. Pero el momento decisivo llegó. Aurelio sacó de su bolsillo una pequeña escultura de madera, un retrato de Mateo niño, tallado con amor en noches de insomnio. La hice para recordarte quién eras, dijo, entregándosela. Las manos calosas tocaron las suyas. Mateo sollozó, roto. Papá, esto es lo que perdí. El perdón paternal reconstruyó su carácter en segundos, ante ojos atónitos. Policías retrocedieron, funcionarios balbucearon excusas, la prefeitura, bajo presión mediática, pausó la demolición. Residentes vitorearon, abrazando a padre e hijo. Mateo sintió la armadura de hielo derretirse. Envidia por la paz de su padre se volvía gratitud. Aquí nada es descartable, gritó, voz firme ahora. La ciudad subterránea salvada, su alma también. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El abrazo se prolongó, mientras drones captaban la escena icónica. Mateo, transformado, juró en vivo: usaré mi fortuna para proteger esto. Don Aurelio sonrió, dignidad intacta. El diálogo visceral había cambiado todo, de verdugo a protector. La multitud, testigo, sintió la onda emocional expandirse. Mateo caminó con su padre de vuelta a la entrada, escoltados por residentes. Nunca más te dejaré, prometió. Aurelio asintió. Ahora construimos juntos. El clímax no era solo físico, era la muerte del viejo Mateo y el nacimiento del hombre real. Noticias explotaban: milagro en Monterrey. Su colapso nervioso de días atrás ahora era triunfo. Semanas después, la cobertura minimalista de San Pedro Garza García estaba vacía. Carteles de "se vende" colgaban en los cristales, fríos. Mateo firmó la escritura por 45 millones de pesos, el dinero destinado a una fundación nueva. Bajó las últimas cajas, deteniéndose en el balcón donde todo empezó. La vista panorámica ya no lo impresionaba, solo recordaba el vacío. Cargó su escultura de madera y se fue cerrando la puerta de su antigua prisión emocional. La ciudad de los espejos emergía a la luz del día. Con permisos legales ganados por presión mediática, Mateo redirigió su empresa de logística. Camiones descargaban materiales, paneles solares por 10 millones, huertos verticales, techos resistentes. Residentes dirigían la obra, guiados por arquitectos pro bono. Don Aurelio tallaba letreros de bienvenida, manos firmes ahora. Esto es hogar, decía a todos. Mateo renunció como CEO en una rueda de prensa masiva. El éxito sin alma es pobreza, declaró, micrófono en mano. Accionistas sorprendidos aceptaron, dada la publicidad positiva. Él se mudó a una casita modesta en la ciudad expandida junto a su padre. Por primera vez, sus manos tocaban madera real, serrín en las uñas. La Fundación Raíces Eternas abría oficinas en Monterrey, protegiendo a 500 ancianos abandonados al año. Don Aurelio y Mateo trabajaban codo a codo en el taller central. Restauraban muebles antiguos rescatados, cada pieza una historia. Mira esta mesa, mijo, como nosotros, marcada pero fuerte, enseñaba el viejo. Turistas llegaban,
maravillados por la arquitectura de reciclaje, espejos de botellas reflejando luz natural, esculturas de chatarra. La microciudad se volvía modelo nacional, visitada por alcaldes. La transformación era concreta. Mateo perdía peso, ganaba sonrisas genuinas. Su rostro rígido suavizaba con arrugas de felicidad. Compartían cenas simples, tacos de huerta propia, charlas sobre infancia. «Perdóname por enterrar nuestras raíces», confesaba él. Aurelio respondía: «Ya las desenterramos». El vínculo antes roto se volvía inquebrantable, tejido de perdón y acción. La fundación expandía centros en Guadalajara y Saltillo, con logística gratuita de su exempresa. 200 millones invertidos en viviendas dignas para descartados. Noticias lo celebraban, de Verdugo a Salvador. Mateo rechazaba entrevistas, prefiriendo el olor a barniz. Su vida simple contrastaba con el lujo pasado, pero rebosaba plenitud. Don Aurelio, revitalizado, lideraba clases de marcenaria para jóvenes. En una ceremonia, una placa se inauguró: «Aquí nada es descartable, especialmente el amor». Mateo la destapó con su «No padre», flashes cegando. Residentes aplaudieron, ciclo cerrado. Él sentía paz verdadera, no la falsa del dinero. La cobertura vendida financiaba becas para hijos de marginalizados. Su imperio se volvía legado humano. La visión del futuro brillaba. Monterrey cambiaba, menos centros comerciales, más espacios verdes en exbasureros. Mateo caminaba con Aurelio al atardecer, hablando de planes. «Enseñaremos a otros a no descartar», decía el hijo. El viejo asentía, ojos miel radiantes. Resolución positiva, de abandono a comunidad eterna. ¿Creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza? Dejen un corazoncito si sí, suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: «El amor no tiene precio», si creen en la bondad humana.